Continuamos con nuestra clase 26 sobre el teorema de la divergencia de Gauss. Ustedes como que se preguntarán, bueno, ¿qué es lo que está divergiendo allí? Nosotros usamos en matemáticas divergencia en varios sentidos y en este no va a significar como que tiende a infinito, porque en series hay veces decíamos que que la serie diverge cuando pues no converge a un valor finito. Aquí divergencia significa una cosa diferencia y va a tener el sentido de lo que sale de un determinado, digamos, volumen, lo que diverge, lo que sale, lo que se expele. Bueno, recordemos el teorema fundamental de línea. El teorema fundamental de integral de línea se expresa como lo siguiente. Es la integral de línea de el gradiente de una función escalar, pues va a quedar simplemente evaluado con la parametrización como gradiente de f de r de t por dr, que decíamos que era r' de t, de t. Esto que está acá no es otra cosa que la regla de la cadena y va a ser df de t. De manera que integral de df de t pues no es integral de df evaluado al final, al final y al comienzo, da f de r en b menos f de r en a. Es el teorema fundamental del cálculo, básicamente el que está allí detrás de este resultado. Entonces, la integral a lo largo de una curva unidimensional queda evaluada en la frontera digamos una curva C, en la frontera de C. La frontera de C son los puntos RB y RA. ¿Cuál es, digamos, como el sentido de este teorema? Pues yo tengo, digamos, aquí el espacio tridimensional y una curva cualquiera, arbitraria. Listo. Que parte, digamos, de este punto inicial y llega a este punto final. Digamos, este es el punto RA, RA, y este es el punto final que está, digamos, aquí en RB. Y el recorrido pues hace como alguna pirueta, digamos, en el espacio XYZ. Bien, esta curva C tiene dos puntos de frontera, pues donde comienza y donde termina. Y nótese que la integral sobre un objeto unidimensional acaba siendo evaluada en la frontera de la curva C. Entonces la pregunta que surge es, ¿hay alguna generalización a más dimensiones? Hay una generalización a más dimensiones, pues, es decir, algo que sea como una integral en un espacio de dos dimensiones, pues como una superficie, o algo que esté en tres dimensiones y algo con la frontera de esas tres dimensiones. Listo. Entonces,
Bien. La siguiente observación que vamos a hacer es por qué se llama div f divergencia. Entonces, ¿por qué se llama divergencia? Bien, la idea es la siguiente. Usted va a tomar un cubito pequeño, digamos en el punto XYZ. Está el punto XYZ. Y voy a acomodarle un cubito ahí. Bien, ahí pinté un cubito. Un cubito que va a tener, digamos, dimensiones. Este sería delta X, que avanza en el sentido X. Este sería delta Y, que avanza en el sentido Y. Y este que sube es delta Z. Listo. Entonces, si se toma un volumen pequeño, delta X, delta Y, delta Z, que es base por altura, digamos, el flujo que sale a través de sus paredes es justamente lo siguiente: div de f, delta x, delta y, delta z. Es decir, si yo calculo lo que sale de f a través de esta cara, tiene 6 caras, 3 pares, digamos, hay 2, digamos, en el sentido x, 2 en el sentido y y 2 en el sentido z. Resulta que si usted hace el cómputo, eso le va a dar divergencia de f por el volumen. Entonces es lo que está saliendo por un cubito, lo que está brotando, digamos, por un cubito. Listo. Y queremos visualizar por qué eso es así. Entonces la manera de hacerlo es la siguiente. Esta es la cara delantera y esta es la cara trasera. Esta es la cara trasera. Bien, la diferencia que hay entre un punto acá y un punto acá, lo único que cambia es la coordenada X. En este punto, digamos, la coordenada X es X y en este punto es X más delta X. El resto de las cosas son iguales. De manera que para yo, digamos, estimar cuál es la diferencia de flujo entre lo que sale por detrás y lo que sale por delante, pues voy a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que la componente de f en la dirección X se llama P. Ese es P por I. Los otros van en sentido perpendicular y no van a fluir por esa cara. Lo que sale por esta cara es por P. Ahora, en este punto que está acá, las coordenadas son X más delta X, porque está desplazada una cantidad de X, Y y Z. Yo sé que usted me va a decir, hombre, no es exacta Y y Z, pero la Y y la Z pues va a depender de si yo estoy aquí o estoy aquí o estoy aquí. Simplemente depende de Y y de Z, del punto donde lo acomode. Esto sería lo que sale por delante. Sería este por y el área de este cubito no es otra cosa que delta Y, delta Z. Entonces, sale por delante esto y sale por detrás. Por detrás resulta que
como la componente P va en la dirección de X, lo que sale sería menos P por delta Y, delta Z. De manera que el balance es, esto es lo que sale por la de adelante y esto es lo que sale por la de atrás. Nótese que el cambio de signo, porque solamente si la P era negativa, realmente sí está saliendo algo y no es que esté entrando algo por detrás. ¿Y cuál va a ser el balance? Esto más esto va a dar P de X más delta X, Y, Z, menos P de X, Y, Z, delta Y, delta Z. Ahora, yo puedo dividir por delta X y multiplicar por delta X. ¿Esto a qué se les parece? A la derivada parcial con respecto a X. Esto es aproximadamente Px en XYZ por delta de volumen. Pues la misma cuenta usted la puede hacer para la dirección Y y para la dirección Z y le va a dar la correspondiente derivada parcial. Cuando usted la suma, obtiene la divergencia. Y se obtiene que lo que sale de ese pequeño volumen se estima como Px por el delta B más Qy por delta B para el sentido Y Rz para el sentido Z. Ese es, digamos, el balance de lo que está emanando o saliendo de ese volumen. Por eso se llama la divergencia. Ahora, ¿qué nos dice el teorema de Gauss? Es que podemos estimar lo que sale de un volumen sumando lo que sale de cada pequeño volumen, que sabemos que es divergencia de F delta B. Eso es, digamos, como la idea. Vamos a proceder a encontrar este teorema. Voy a enunciar cuál es el teorema y es importante notar, digamos, las suposiciones que están detrás de este teorema. Sea E una región tridimensional simple. ¿Qué quiere decir simple? Recordemos que es simple. Esto quiere decir de R3. Una región simple de R3, es decir, sin huecos y de tipo 1, 2 y 3 al tiempo, simultáneamente. ¿Qué quiere decir ser tipo 1, 2 y 3 simultáneamente? Cuando nosotros calculábamos un volumen, usábamos unas proyecciones sobre los planos. Puede ser sobre el plano XY, sobre el plano XZ o sobre el plano YZ. Si un volumen tiene las tres proyecciones se llama un volumen simple, pero además no puede tener huecos, no puede tener cavidades, digamos. ¿Ok? Entonces, recuerden, es que tiene
simultáneamente proyecciones en el plano XY, YZ y XZ para integrar. Esto pues digamos era la parte digamos del capítulo 2. Diferentes volúmenes digamos se integraron y uno usaba a conveniencia si es de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Este es de simultáneamente las tres. Ahora, esa restricción que estamos poniendo se puede relajar, sí. Puede relajarse si es unión de estas, pero sigue siendo simple, sigue siendo con una sola frontera, etcétera. No vamos a entrar, digamos, en ese, en esa reflexión. Entonces, esta condición puede relajarse. Esto pues en qué forma se relaja y demás se estudia más adelante. Y además, suponga que E es una región sólida con frontera que es una superficie S que se escribe diferente, como derivada parcial de E, pero no es una notación, esto es frontera de E, que es una superficie cerrada y orientada hacia afuera, saliendo de E. Es decir, si esta es la frontera de E, la frontera de E, las normales se van a poner saliendo del volumen E, saliendo. Y esa es la orientación. De manera que es muy importante que hay una convención de orientación. Y sea F de componentes PQR un campo vectorial cuyas componentes son de tipo C1 en una región abierta que contiene a E. Es decir, hay una región abierta, no la voy a pintar con esta parte punteadita que está ahí, donde está metida la región E, donde el campo vectorial tiene primeras derivadas parciales continuas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema de la divergencia de Gauss? El teorema de la divergencia de Gauss nos dice integral de superficie sobre la frontera de E de F diferencial de superficie, que esto es un objeto dos-dimensional, es igual a la integral de volumen, esto es tres-dimensional, de la divergencia de F de B. Eso es básicamente lo que nos dice el teorema de Gauss. Si ustedes quieren ver el paralelo entre esto y el teorema fundamental de integral de línea, recuerden que en el teorema de fundamental de línea había una integral sobre una cosa unidimensional que se relacionaba con la frontera, y en este había gradiente de F, aquí es divergencia de F. Es parecido, pero digamos pasó de algo unidimensional a algo tres-dimensional, pero enseguida volvemos a hablar de esta analogía. Bien, ¿cómo se prueba el teorema de la divergencia de Gauss? Muy
fácil. Con todo lo que ya hemos reflexionado, resulta inmediato. ¿Por qué resulta ser inmediato? Suponga que esta es la región E, que tiene buenas proyecciones pues en las tres, y yo voy a dividir ese volumen E en cuadritos suficientemente chiquitos para poder, digamos, estimar digamos, todo el volumen sumando cuadritos. Si ustedes quieren, digamos, aquí hay como una especie de sección y ahí dividí todo el volumen E en pequeños volúmenes. Muy bien. Sabemos que las normales se adoptan saliendo. Ok. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si yo uso la divergencia, lo que sale de los cuadritos que están uno adyacente con el otro, lo que sale de uno es lo que entra en el otro. Lo que sale de este es lo que entra en este otro. Todas esas contribuciones se cancelan, porque en un caso es lo que sale de uno, es lo que entra en el otro, que es con sentido, con signo contrario. Entonces, lo que sale de un pequeño volumen se cancela si tiene otro volumen adyacente. Si tiene otro volumen adyacente, es decir, cuando yo tengo esta situación de dos cubitos, uno al lado del otro, claramente vemos que lo que sale de este pues es lo que va a penetrar en el que sigue y esos dos contribuciones se van a cancelar. ¿Cuáles contribuciones cuando yo sumo sobre todos esos cubitos no se van a cancelar? No se va a cancelar la contribución del cubito que va a dar a la pared. Entonces, las únicas contribuciones de flujo que no se cancelan son las que llegan a la frontera. Es decir, si yo hago la integral sobre todo el volumen de div f dv, que no es otra cosa la sumatoria sobre cubitos en E, esto en realidad es el límite cuando los cubitos tienden a infinito, pero bueno, digamos, aproximémoslo de esa manera, divergencia de f, delta vi. Esto, como vimos, todos esos cubitos se cancelan salvo los que quedan por la frontera. Entonces solo queda el flujo por la frontera y es saliendo de la frontera, bien sea por este lado o por este lado. Cuando el cubito se choca en la frontera, entonces es flujo de F saliendo de E por la frontera. Y esto no es otra cosa que la integral de superficie. ¿Y cuál es el flujo? Nosotros sabemos el flujo. El flujo simplemente, por definición, F diferencial de superficie. Entonces, calculamos esta integral que venía, es aproximadamente la sumatoria de todos estos cubitos, pero los cubitos adyacentes se cancelan. Lo único que sobrevive es el flujo saliendo por las caras que se topan con la frontera de S. Y ese flujo por la frontera de S es justamente eso. Y en el límite, cuando el número de cubitos tiende a infinito, pues esto es igual a esto. Listo. Entonces notemos finalmente, esto pues acaba la prueba, note
similitud con teorema fundamental de integral de línea. ¿Qué teníamos en el teorema fundamental de integral de línea? Teníamos integral sobre C de gradiente de f de r, diferencial de recorrido, se volvía, que esto es una cosa unidimensional, se volvía f en punto final menos f en el punto inicial. Y esos no son otra cosa puntos de la frontera de C. Es decir, en un objeto cero dimensional. Los puntos en los extremos, digamos, del caminito, son los que este extremo y este extremo son puntos cero dimensionales, no tienen longitud ni altura ni nada de eso. Bien, ¿cuál es, digamos, el análogo que hemos obtenido? El análogo es el siguiente. Nosotros teníamos aquí una integral tridimensional de la divergencia de f Nótese que aquí también estaba el operador gradiente, aquí está el operador gradiente, pero en forma, digamos, de una divergencia, y se volvía una suma sobre los puntos que se vuelve pues una integral, en este caso, una integral sobre algo dos dimensional. ¿Qué es lo dos dimensional? La frontera de E, que es dos dimensional, de f diferencial de superficie. De manera que hay muy estrecha correspondencia entre el significado. Entonces aquí tenemos algo cero dimensional y algo, uno dimensional y su frontera cero dimensional. Aquí tenemos un volumen tres dimensional y su frontera dos dimensional. Ustedes notan que, sin embargo, debería haber algo aquí en la mitad para cosas dos dimensionales y frontera unidimensional. Y ese justamente va a ser el teorema de Stokes, que lo veremos un poco en la siguiente clase. Bien. Con eso acabamos la demostración. En la siguiente parte de la clase veremos aplicaciones de este teorema.